Vamos a orar para comenzar. Padre, te doy gracias por este día, aún por la palabra que tú me diste, para compartir. Padre, yo te pido que me ayudes a compartir lo que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor. Bueno. La última canción que estuvimos cantando, milagros pueden suceder. ¿Cuántos creen eso? Y a veces los milagros son anisades, son de un momento, es que cosas suceden. Aún no sé si luego he escuchado testimonios de personas que Dios los ha sacado de la drogadicción y que de esto los ha sanado y ha sido al instante. Pero también hay muchos testimonios y casi me atrevería a decir que muchos es un proceso. Empieza con un momento, empieza creciendo su fe, es un proceso, toma tiempo. Y para muchos, no sé cuántos han experimentado eso, de igual Dios está obrando en ti, o miras hacia atrás y dices, ahora veo todo lo que Dios estaba haciendo. Al momento a veces estamos justo dentro de una dificultad, estamos dentro de situaciones, y quizás hasta el momento nos sentimos, sin fuerza, sin ánimo, sin saber a dónde ir. Pero, sin embargo, milagros pueden suceder, y no solo pueden, sino suceden. Dios está obrando. Pero mientras tanto, muchas veces estamos atravesando tribulaciones, dificultades. Y les voy a decir una cosa que igual les va a chocar, y luego vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el tema. Pero una cosa que deberíamos hacer, y nos dice la palabra, y ahora en breve lo vamos a ver, pero deberíamos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones, en las dificultades? ¿Cuántos se animan y dicen, estoy pasando esto, pero estoy con un ánimo? No, yo tampoco. Creo que es algo muy difícil, no lo podemos, yo creo que la mayoría no lo hacemos. Pero vamos a estar estudiando la palabra, pero la palabra de Dios nos lleva y nos habla de gloriarnos en las tribulaciones, en las dificultades. Bueno, tribulaciones, y lo vamos a ver, tribulaciones llevan la esperanza y tribulaciones llevan una que crezca nuestra fe. Y aún no sé cuántos han preguntado o le han pedido a veces a Dios, le has dicho a Dios, no sé si alguno le ha pedido a Dios, Dios, dame más paciencia. ¿Sí? Sí, pastor. O le has pedido a Dios, Dios, quiero escuchar tu voz más clara. También. Y muchas veces yo creo que la respuesta de Dios dice, sí, sin problema. Ahí van los problemas, ahí van las dificultades, ahí va. Prepárate, quieres más paciencia, te voy a mandar dificultades, te voy a mandar cosas para que crezca tu paciencia. No sé si algunos han pedido más fe, y Dios muchas veces está bien. Ahí van problemas, ahí van situaciones difíciles. Yo quiero estudiar en Romanos capítulo 5, y quiero empezar con Romanos 5:1. Y dice lo siguiente, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esto es muy importante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no sé cuántos se acuerdan en Romanos 10, y a veces lo hemos comentado, pero en Romanos 10:9 dice, esta es la palabra que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Continuamos en Romanos 5:2 y dice, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
O sea, y esto aún estaba anotando, o sea, esto es la piedra angular de nuestra fe. O sea, y por eso metí aún Romanos 10 entre medio. O sea, porque, o sea, ¿cuál es la base? O sea, aún mucho de lo que vamos a estudiar y mucho de lo que estudiamos y vemos en la Biblia, aún en otras partes, la base es esta. O sea, ¿qué es? O sea, estamos justificados. ¿Pero por qué? Por la fe que tenemos. O sea, la fe que tenemos en Jesús. O sea, en Romanos 10. O sea, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Es cuando creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos. Es la parte de fe, creer. Creemos que lo hizo. Pero no solo eso, es también confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Cuando hacemos eso, somos hijos de Dios. Estamos justificados, como dice aquí. Pues por la fe tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta es la piedra angular. O sea, sin esto no importa. O sea, yo honestamente soy de las personas que yo creo que la Biblia está lleno de principios, de cosas, aunque no creas en Dios y lo aplicas, vas a tener beneficios. O sea, yo soy o sea, no sé si han visto aún las grandes empresas que luego están donando y dando dinero. No sé si se han dado cuenta. O sea, ves las grandes empresas, o sea, ves a Apple, a Amazon, ves a muchas de estas grandes empresas, donan, dan dinero. Pero es un principio bíblico. O sea, de estar dando, de ayudando a otros. Y ellos están beneficiando de principios que están en la Biblia. Pero esto es la base de nuestra fe. O sea, ya hay cosas que nos beneficiamos, o sea, si solo lo aplicamos. Pero hay cosas que no nos vamos a beneficiar si no cogemos de esto, que somos hijos de Dios. Si no hemos creído en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos, no lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, hay cosas que no van a ser para nuestro bien. No sé cuántos han escuchado el versículo, por ejemplo, que dice, ahora se me ha ido de la olla. Pero todas las cosas funcionan para bien. ¿La han escuchado? Y muchas veces aún lo vamos predicando, anunciando, tú tranquilo, que todo va a salir bien, todo va a salir para bien. Pero ¿se acuerdan la segunda parte de ese versículo? Dice, todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios. O sea, en otras palabras, la clave es que tiene que haber esa unión. Tenemos que ser hijos de Dios para beneficiarnos de que todo va a estar bien. Y muchas veces estamos caminando y aún hablando y tomando promesas, pero solo aplican si eres hijo de Dios. Hay cosas que aplican y aplican seas o no seas cristiano, pero hay ciertas cosas que solo aplican cuando eres un hijo de Dios. Entonces quería empezar aún compartiendo el día de hoy esa parte, porque a veces se nos olvida, o aún quizás tú estás queriendo tomar beneficio y hay cosas que sí, pero hay cosas que no. O sea, y aún no sé si hay alguno aquí que no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, pero aún como leímos en Romanos 10, lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y confesar con tu boca que Él es tu Señor. Es lo único. No hace falta otra cosa. No tienes que hacer un rito, no tienes que hacer alguna cosa, es solo eso. Entonces, si tú no has aceptado como tu Jesús como tu Señor y Salvador, eso es lo único que tienes que hacer. No hay otra cosa. Ya teniendo eso, lo que te da es derecho a acceder al trono de Dios, entrar en su presencia por medio de Jesucristo y entablar una relación. Pero para empezarlo, solo tienes que confesar con tu boca que Él es Señor y creer en tu corazón que resucitó de los muertos. Pero esta es la base, lo que hizo Jesús en la cruz. Esto es para gloriarnos en la esperanza que tenemos en la gloria de Dios. Vamos al versículo 3 y continúa y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones. ¿Se acuerda que empecé hablando de gloriarnos en las tribulaciones? Aquí lo dice. Es que la Biblia dice gloriarnos. O sea, pero uno que no es hijo de Dios no se puede gloriar en las tribulaciones. O sea, muchas veces aún nosotros no podemos. Es cuando entramos en esa relación con Dios y entendemos más allá
es que nos podemos gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y no sé, o sea, todos vivimos aquí en Andalucía. Yo llevo más de la mitad de mi vida aquí en Andalucía. Yo creo que muchos andaluces nos quejamos de todo. Que calor, que frío, o sea, nos quejamos de todo. Que el viento no vea cómo ha estado. Hace una semana el frío. Aún veníamos de camino y alguien me decía, no, qué frío. Digo, sí, pero hace 2 semanas hacía frío. Hoy ya no. En comparación, hoy ya está fresquito. Pero hace 2 semanas no era el frío que hacía. A veces nos estamos quejando y hablando de todo eso. Pero aquí nos está diciendo, sin embargo, las dificultades son para gloriarnos. Tenemos que celebrar, bueno, no sé si celebrar, pero gloriarnos en las tribulaciones. De la misma manera que nos gloriamos en la esperanza que tenemos. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? O sea, como vimos, o sea, la piedra angular, lo esencial, es nuestra fe en Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros. O sea, de la misma manera tenemos que gloriarnos, deberíamos gloriarnos por las dificultades. Muchos hemos pedido, como mencioné antes, que Dios nos dé paciencia, que Dios nos hable, que podamos escuchar, que Dios, igual alguno ha dicho más atrevido, no, Dios, dame unción. Está bien, has pedido escuchar la voz de Dios. Dios manda dificultades muchas veces para ir formando nuestro carácter, formando nuestras vidas, para darnos paciencia, escuchar su voz, para producir perseverancia. Continuamos en el versículo 4 y dice, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Perseverancia produce carácter probado. No sé cuánto, o sea, yo creo que mucho, y se ha usado muchas veces este ejemplo, pero el oro, ¿cómo se purifica? Se pasa a través del fuego, y a través de un calor intenso. Y así es como se sacan las impurezas. El oro después sale más refinado, más puro. El carácter probado, o sea, produce esperanza. Pero el carácter probado, ¿cómo se consigue? Perseverando, siguiendo, no rindiéndote. Y es la forma que va siendo purificado. Y eso luego lleva a la esperanza. Cada vez que nuestro carácter es probado y purificado, nos está llevando cada vez más a una santidad. Estamos siendo santificados. Esto nos lleva a la esperanza que tenemos. Versículo 5 continúa y dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No sé cuántos han pasado por dificultades. Yo creo que la mayoría. Pero aun cuando estás pasando esas dificultades, ¿no se ha levantado muchas veces una vergüenza? O sea, aún pensar, ¿cómo es que puedo yo estar pasando? O ¿cómo es que me puede estar pasando? ¿O cómo voy a poder hablar de esto, de lo que me está pasando? Porque a veces esas dificultades, yo creo que muchas veces puede ser que venga aún por nuestras propias decisiones, puede ser aún por pecado, por cosas que no están bien en nuestra vida. O sea, vienen, y muchas veces vienen eso. Entonces luego, imagínate, te pones a hablar de tu problema, lo que estás pasando, y ya, o sea, tenemos el temor dentro de que van a ser, y que quizás la otra persona conteste, sí, pero es porque tú estás haciendo esto. O sea, levanta mucha vergüenza dentro de nosotros. Y esto pasa muchas veces. Pero lo he compartido, lo he hablado otras veces, pero en Proverbios 24, 16 dice, ¿qué dice? Dice, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El justo no es justo porque no cae, sino que es justo porque sigue luchando, sigue perseverando, no se rinde, sigue adelante.
Nosotros pasamos dificultades y muchas veces puede levantar esas vergüenzas. Pero me gusta pensar, este versículo, el justo cae, pero se vuelve a levantar. No tengamos miedo a caer, sino más bien, casi sería el temor a no levantarnos y seguir luchando. Porque yo creo que todos caemos. Si no, no necesitaríamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todos tenemos dificultades, tenemos cosas que nos frenan. Muchas veces esas dificultades producen vergüenza porque hemos caído. Pero quiero animarte a no rendirte, a volver a levantarte y seguir luchando. El día de hoy, en el tema principal, aún el título, que creo que en algún momento ya lo han puesto, pero es perseverar. No rendirte, seguir luchando. Y muchas veces se pone difícil, hay cosas, dificultades, pero aún aprendamos a gloriarnos en esas dificultades. Porque es como el fuego que está purificando, está sacando, está sanando, cosas están sucediendo dentro de nosotros. Y como hijos de Dios podemos tomar la promesa que todas las cosas van a ser para bien para aquellos que amamos a Dios. Amas a Dios, da igual la dificultad que estés pasando, hayas pasado o vayas a pasar, pero va a ser para bien. Dios va a sanar, Dios va a trabajar dentro de ti, cosas van a suceder. Muchas veces el momento más oscuro es antes del amanecer. Muchas veces estamos dentro de la dificultad y no vemos salida. Y muchas veces cuando más oscuro, más cerca está el amanecer, más cerca está la salida. Estas luchas van a producir carácter probado en tu vida. El carácter probado produce esperanza. Más atrás verás, mira atrás y verás el amor de Dios ha sido derramado sobre ti. Y si miramos atrás, aún en otros momentos, si tú tienes tiempo como hijo de Dios, conociendo a Dios, y miras atrás a otras dificultades, y vas a ver que pudiste pasar, y saliste una mejor persona. Saliste a un certificado más puro, cambiado, más paciente, etc. Vuelvo a repetir el versículo que leímos, el versículo 5 dice: y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No sé si puede pasar, Belén. Para mí, aún como comenzamos, tenemos que recordar, somos justificados por la fe. La base de todo es nuestra fe en Dios. Sin eso, nada de lo demás nos sirve. Es la piedra angular. Eso es lo esencial. Nuestra relación con Dios. Sin eso, mucho de lo demás no sirve o no te va a ayudar a ti. Hay cosas que sí, principios en la Biblia, yo lo creo, que te pueden ayudar si no crees. Pero hay cosas que no van a suceder dentro de ti si no crees. Justificados por la fe. Pero aún, el número 2, lo que les diría es gloriarnos en las tribulaciones. Aprendamos a gloriarnos en las dificultades, en las cosas que tenemos. No es por el hecho de que lo estamos pasando, estemos en medio de, sino es por lo que va a traer, lo que va a hacer dentro de nosotros. No sé a cuántos les gustan los exámenes o estudiar en el colegio, el instituto y tomaban exámenes. ¿A cuántos les gustaban los exámenes? No, ¿verdad? Pero cada vez que hacías un examen te dabas cuenta de lo que habías aprendido. Las tribulaciones es lo mismo, nadie nos gusta, pero muchas veces de una tribulación a otra miras atrás y dices: mira, esto antes hubiera explotado, antes hubiera
Aún yo te diría, si no estás aprendiendo la lección, puede ser que siga saliendo el mismo examen. No sé si me explico. A veces sí, o sea, parece que sigue surgiendo el mismo problema una y otra vez. Y a veces porque aún no lo hemos superado. Y yo creo que aún es mirarlo, la gracia de Dios diciendo, vamos a superarlo, vamos a pasar esto. Y que aprendamos a gloriarnos en las tribulaciones, en las dificultades, porque son cosas que nos ayudan a avanzar, a crecer en Dios. Y como último puse, no nos avergoncemos de los que estamos pasando, porque es tan fácil callarte, avergonzarte, pero aún pienso, hay muchos versículos en la Biblia sobre el tema, pero aún el hablar, confesar con nuestro hermano y que ellos oren por nosotros trae sanidad. O sea, el hecho de que otros estén orando por nosotros, o sea, nos da fortaleza, o sea, que nos puedan levantar. No te avergüences. No te avergüences de los que estás pasando. Muchas veces no es fácil. O sea, y la vergüenza, o sea, Dios no está ahí queriendo machacarte, sino está queriendo ayudarte. O sea, otra vez pienso en el versículo, todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Dios. Hay dificultades, hay cosas que la verdad no lo desearíamos sobre nuestros enemigos a veces, porque lo estamos pasando y pasando difícil. Pero sin embargo, sigue, no te rindas. Yo lo veo aún a través de los años. O sea, nosotros estamos bajo la cobertura de Más Vida en Morelia, y no, o sea, yo creo que muchos han visto han visto vídeos, han visto muchas cosas, pero ¿sabes cuántos años lleva la iglesia operando? Honestamente no sé. Tendría que calcularlo. 37 años. Estamos hablando de la perseverancia trae fruto. La perseverancia trae fruto. O sea, y te animo a ti también. O sea, hay áreas en tu vida que solo va a dar fruto la perseverancia, el no rendirte. Que va a haber razones, que va a haber dificultades, va a haber razones para tirar la toalla, sí. Yo creo que todos en algún momento en la vida hemos querido tirar la toalla. Y si no, prepárate porque vendrá. Pasa. Pero el seguir, el no rendirte, va a traer fruto. Va a traer fruto en su momento. Y Dios no llega tarde. A veces estamos queriendo, Dios, ¿por qué no estás aquí ahora? O sea, yo creo que aún con el tiempo nos damos cuenta de Dios diciendo, aún puedes, yo creo en ti, yo confío, yo sé que vas a poder superar esto. Estoy aquí para ayudarte en cualquier momento, pero yo sé que tú puedes. Entonces a veces no estamos viendo la respuesta, no estamos viendo lo que queremos, pero Dios está diciendo, tranquilo, ya viene, ya viene. Y si Dios se mete y te levanta antes de tiempo, ya es como alguien que viene y te quita el examen, te contesta el examen. Ya no estás viendo lo que tú aprendiste o lo que has crecido o aún las áreas que quizás tengas que trabajar. Y no es que Dios nos abandone, sino más bien está ayudándonos. Tenemos que perseverar. Quiero compartir un versículo que no va necesariamente con el tema, pero creo que sí. Y es Isaías 43.
18, y dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva, pronto surgirá, no la conocerán. Otra vez lo haré, un camino en el desierto y ríos en la sequedad. Por lo que saco esto, aún a veces hay cosas en el pasado, cosas que nos frenan, y hay que soltar. Pero a mí me gustaba este versículo porque aún no dice suelta en las cosas malas, sino dice no se acuerden de las cosas pasadas. A veces aún hay cosas buenas en el pasado que nos siguen atando. Y aún lo digo, comento igual para algunos cristianos que llevan años en el Evangelio. Aún les preguntaría, ¿cuáles son las canciones más espirituales? O las mejores canciones. La mayoría que lleva tiempo diría las canciones con las que me convertí. Porque nos quedamos atados en el pasado. A veces hay que soltar cosas porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y en otra versión, en esta versión no lo dice. O sea, aquí dice, he aquí yo hago una cosa nueva, pronto surgirá. Y en otras versiones dice, ya está sucediendo. Y Dios ya está obrando, ya está haciendo, ya está moviendo. Muchas veces estamos esperando ciertas cosas, pero Dios ya está haciendo. Yo ando con expectativa para este año. Ha empezado con dificultades, ha empezado con luchas, pero ando con una expectativa que Dios va a desatar y Dios va a hacer cosas. Entonces, que andemos con esa esperanza que Dios va a cumplir. Aún como estuvimos cantando, milagros pueden suceder, cosas pueden suceder, pero yo te diría, no solo pueden, sino están sucediendo. Y a veces no estamos mirando, no tenemos los ojos abiertos. Pero para poder alcanzar el fruto, tienes que perseverar. No te rindas. Si alguna cosa, aún les diría, si alguna cosa te acuerdes, persevera, sigue, no te rindas. Que si entre medio te acuerdas de gozar de las tribulaciones, vale.